Pensando en el futuro, yo creo pensar en el futuro del mundo en el sentido geopolítico, el mundo donde vivimos. Y el problema es, como ha dicho bien Daniel, es que somos muy malos en predecir el futuro. Es que no podemos predecir incluso la década en que estamos. Por ejemplo, si estamos al inicio del milenio, la gran preocupación de todos fue el movimiento antiglobalización, las manifestaciones en contra de la globalización, esto en Seattle, y el fracaso de las negociaciones sobre el comercio mundial. Pero de hecho, ¿qué fue el gran tema de la década que se acaba? Pues este día cambió todo. Y de repente estamos en una década de la guerra contra el terrorismo y las guerras lanzadas con esta justificación contra Irak, en Afganistán, esas guerras que siguen ahora. ¿Cuál es el gran tema de la década que viene? Es que no sabemos. Es posible que sea un poco igual como hace 10 años. Hay un cierto paralelismo. Porque si estamos pensando en la última noticia, estamos pensando en estas manifestaciones en Copenhague, en el fracaso de las negociaciones sobre el cambio climático. Esto va a ser el gran tema de la década que viene. ¿O no? No estoy convencido. Quizá esto es una imagen mejor para nosotros. Los tanques rusos entrando en Etiopía. Quizá esto sea la imagen más relevante a la década que viene. Es que en general no sabemos. Y si estamos pensando en el futuro, hay ciertos principios que yo he aprendido de mi experiencia como diplomático, con todos nuestros fracasos en predecir el futuro, porque tengo que admitir, en el tema de las relaciones internacionales, nosotros diplomáticos, en mi caso ex-diplomáticos, somos los peores de todo. Primero, el modelo predecir y controlar ya no funciona. Eso es un modelo que sigue muchas empresas, en que tú contratas un experto que predice para vosotros el futuro más probable para que vosotros podáis diseñar una estrategia sola para maximizar la renta en este futuro más probable. Ahora tenemos que pensar no en futuros probables, sino en futuros posibles, que es mucho más difícil. Tenemos que pensar en estrategias que se pueden adaptar a futuros distintos. ¿Por qué no somos capaces de predecir exactamente en qué futuro vamos a vivir? Tenemos que pensar en muchos futuros. Tenemos que ser adaptables a futuros múltiples. Tenemos que buscar y diseñar estrategias robustas para muchos futuros. Para ilustrarlo, quiero hablar de los banqueros. Estamos enamorados todos con los banqueros, ¿no? Estos grandes directores, cabezas financieras que han destruido nuestra economía. Y les pagamos por destruirlo, es fenomenal, ¿no? Siempre dicen que el mejor negocio es comprar un argentino por lo que vale y venderle por lo que dice que vale. Yo creo que esto de los banqueros es mejor, ¿eh? Pero ¿por qué los banqueros lo han hecho tan mal? No es porque quieren demasiado dinero. A mí me parece fenomenal. Que un banco cobre mucho dinero me parece fenomenal, siempre que cobre yo también. No, es que los banqueros no entendían el mundo y todavía no lo entienden. Los banqueros piensan que el mundo es como la altura de los hombres o las mujeres. Y aquí tenemos un gráfico de la altura de los hombres y las mujeres. Porque es una distribución normal. Es decir, en el medio es un gráfico, lo siento, americano. Entonces está en feet y inches, y de hecho debe estar en metros, pero más o menos 1,73, más o menos.
el promedio. De hecho, yo creo que ha cambiado. O bien ha cambiado o bien yo he bajado, no sé, pero porque todo el mundo me parece más alto. Pero en general tenemos esta distribución normal y que no nos tenemos que preocupar por el tío de 3 metros porque no existe. Si yo soy fabricante de pantalones, este tío de 3 metros no falta hacer pantalones para él. Me puedo enfocar en el medio. El problema es que los banqueros pensaban que el mundo de riesgo financiero y riesgo geopolítico es así. En que solo tienes que pensar en lo promedio. El riesgo de 3 metros no existe, ni el riesgo de 1 metro. El problema es que el mundo no es así. Esto es otro tipo de gráfico, se llama Pareto Distribution. No sé cómo se dice esto en castellano, ley de poder. En esto vemos que las cosas con consecuencias más reducidas ocurren más, con más frecuencia. Pero el problema es que las cosas con gran impacto sí pasan. No mucho, pero sí ocurren. Esto, por ejemplo, se puede utilizar para las guerras. Tú puedes poner el porcentaje de la población que muere en una guerra. Y lo que pasa es, claro, hay muchas guerras en que mueren bastante poca gente. Pero la Segunda Guerra Mundial sí ocurre. La guerra de 30 años en Alemania, que como porcentaje de la población mató más gente que la Segunda Guerra Mundial, ocurrió. Entonces, en este mundo de Pareto Distribution, de riesgo geopolítico, tienes que pensar no solo en la probabilidad de riesgo, sino también en su impacto. Eso es lo que los banqueros no hacían. Entonces, la próxima vez que estás hablando con un banquero, dile, mi cuenta bancaria, mis inversiones no son como mi altura, por favor. Piénselo en otra manera. Porque esto pasa también con el futuro. Cuando estamos pensando en el futuro, pensar en términos de la distribución normal, distribución de Poisson, que de la altura. Eso es, como dijo antes Daniel, es pensar en términos de continuidad, de tendencias actuales que continúan sin ruptura. Pero el futuro no es así. Posibilidades, no probabilidades. Lo que sí podemos hacer es identificar cuáles son los grandes temas en general de los próximos 10 años. Son temas como, por ejemplo, el terrorismo internacional, que se podría desaparecer. Cuidado, se podría desaparecer. Como desapareció en 1910 o 11 más o menos. Temas como cambio climático, temas como peak oil, que tiene mucha relevancia en esta conferencia. Si vamos a llegar en el techo de la producción de petróleo, y hay unos analistas que piensan que ya estamos, porque la única manera de explicar por qué la oferta de petróleo no ha cambiado en una época en que el precio está cambiando brutalmente. Guerras de recursos, conflictos geopolíticos, enfermedades pandémicas. Yo sé que gripe A no ha matado mucha gente, pero cuidado. El gripe español, al fin de la Primera Guerra Mundial, mató más gente que todos los generales de la Primera Guerra Mundial. Y los generales hacían lo que podían para matar. Y perdieron contra el gripe español. Y si alguien piensa que gripe o las enfermedades no son temas de seguridad, mira África subsahariana y el impacto de SIDA. La República de Sudáfrica no puede desplegar sus fuerzas militares fuera de su frontera por la incidencia de SIDA dentro de su ejército. Y eso para África subsahariana es grave, porque los sudafricanos tienen el único ejército profesional democrático en todo el continente. Estos son los temas. No voy a hablar de todos los temas. La balanza global económico-político sí es importante, porque va cambiando, y ha cambiado, es importante. Pero ¿cómo podemos pensar en el futuro con estas tendencias? Una manera es pensar en la globalización y cómo estas tendencias podrían afectar a la globalización. Y hay muchos mitos de la globalización. Pensamos que la globalización actual es la única en la historia. Pensamos que es un fenómeno de natura.
algo que no podemos controlar, que no creamos nosotros. Todo es mentira. En unos aspectos, el mundo antes de la Primera Guerra Mundial era más globalizado que el mundo actual. Por ejemplo, el movimiento de gente era más libre. Tú podías ir, en 1910, tú podías ir a los Estados Unidos sin pasaporte. Ahora falta pasaporte, más visado, más una documentación, más documentación diciendo que nunca has hablado con un musulmán en la vida, yo no sé qué tontería más están introduciendo. Es interesante mirar cuáles son los factores más importantes en la globalización. Y he puesto unos. Comunicación. Bueno, antes de la Primera Guerra Mundial, la comunicación por telégrafo. Transporte, barco, tren. Energía, carbón. Tecnología, vapor. Pero dos elementos que siempre se olvidan. Reglas globales. Lo que se llama en inglés rule set. Unas reglas, unas normas que arreglan las relaciones internacionales. Y en la primera globalización, básicamente, comercio libre. Pero no solo reglas, un poder para asegurar o para hacer que todo el mundo obedezca a las reglas. Un poder, un hegemón global, que es un poco como el policía global. Y antes de la Primera Guerra Mundial, claro, fue el Imperio Británico. Bueno, es la globalización nuestra. Lo conocemos, ¿no? Comunicación y por Internet. Transporte, todavía por barco. Pero avión y puesto coche porque estamos aquí con coches. Energía y petróleo. Fundamental. Petróleo barato. Sin el petróleo barato no hubiéramos tenido la globalización actual. Reglas, capitalismo global. Hegemón, el poder que afirma las reglas, policía global, los Estados Unidos. Eso no nos gusta a los europeos, no nos gusta, pero es la verdad. La única razón que hemos tenido esta globalización fue el dominio total por los Estados Unidos en los años 90. Imaginaos que el Internet se hubiera inventado en los años 80 durante la Guerra Fría. Hubiéramos tenido un Internet americano, un Internet soviético, un Internet chino y probablemente un Internet francés también. Es que incluso los franceses intentaron su propio Internet en los años 90. Y gracias a Dios se fracasó. Bueno, hay límites de lo que tú puedes decir a un marroquí o hablando solo en francés. Entonces tenemos que pensar cómo las tendencias que hemos visto pueden afectar a estas precondiciones vitales de la globalización actual. Podemos ver, por ejemplo, cómo está los Estados Unidos como policía global. Todo mantiene su poder incuestionable que tiene durante los años 90. Yo digo que no. Que la guerra en Irak ha reducido mucho la influencia y el poder de los americanos en el mundo. Que los chinos, por ejemplo, están cogiendo más confianza cada día. Y los rusos, sobre todo por unos errores nuestros, que los rusos entran en Georgia y no hacemos nada, ni nosotros ni los americanos. Que los americanos deciden abandonar el escudo de misiles en una manera que convence a los rusos que han ganado. Para mí, estamos haciendo errores importantes en este contexto. Pero sí se está reduciendo el poder del policía, del hegemón de los Estados Unidos. Esto implica que están cambiando las reglas. Que las reglas en el futuro no van a ser las reglas de siempre. Que los chinos no quieren un mundo sin reglas, sino un mundo con reglas suyas. Que los rusos van a decir, bueno, no nos interesa entrar en la OMC
porque vamos a crear nuestra propia organización con los chinos. Tendremos que aprender a operar bajo reglas distintas. Esto es como terminó la primera globalización. Y lo miramos ahora pensando, bueno, no puede pasar otra vez, hemos aprendido. No estoy convencido. En 1912, un economista y periodista bien conocido, que se llamaba Norman Angell, publicó un libro en que escribió: guerras interestatales ya son imposibles por el nivel de integración económica que tenemos, es decir, la primera globalización. Eso fue la consecuencia. Esto 4 años después. Esto, de hecho, es la batalla de Somme 4 años después. Primero, que las empresas que están operando a nivel internacional tendrán que aprender nuevas reglas. Tendrán que aprender que si tú quieres hacer negocio en China, los chinos van a insistir en las normas suyas. Alguien los día me contó algo muy bonito, no para la empresa, pero muy bonito. Una empresa extranjera en China descubrió que la empresa a 500 metros había copiado completamente esta pieza importante en su producción. Entonces, siendo un poco tontos, fueron al juzgado chino para denunciarles. La decisión del juzgado fue que la empresa extranjera tenía que pagar 20 millones de euros a la empresa china. Y por una razón muy interesante, que los chinos, siendo muy listos, se habían enterado que no todos los elementos de esta pieza tenían patente internacional. Una pieza no tiene patente. Y por eso los chinos, la empresa china, hizo un patente en chino de esta pieza, este elemento. Entonces, cuando la empresa extranjera denunció a la empresa china hizo contradenuncia. Y claro, si hay un conflicto entre ley internacional y ley chino, especialmente un juzgado chino, gana la ley china. Cuidado. Esto también tiene que ver con la nueva confianza asiática que estamos viendo cada día. Un acontecimiento para mí muy, muy importante, muy significativo. Hace poco, los chinos ejecutaron el primer europeo en 50 años. Fue un británico ejecutado en Kashgar por tráfico de drogas. Yo recuerdo cuando yo era diplomático en Pekín, unos británicos detenidos por llevar incluso más drogas en cantidad, 3 semanas en la cárcel y fuera. Ahora no somos distintos. Igual para las empresas. Que las empresas no podrán depender tanto de los gobiernos como hacen ahora. Que las empresas ahora, si tienen un problema, piensan, bueno, vamos al gobierno, vamos a la embajada. La embajada nos ayuda. Que no. En el futuro es más complicado. En parte porque como europeos hemos hecho tanta tontería de nuestra política exterior. Cuando nombramos una representante para la política exterior, que no solo es completamente no conocida por el mundo, sino que ella no conoce el mundo, porque la primera vez que ha trabajado en exteriores en la vida, como ministra de Exteriores de la Unión Europea, no nos debe sorprender que el mundo no nos toma en serio. Las empresas tendrán que vivir con más incertidumbre, más riesgo. Es un mundo cada vez más complicado, más difícil para predecir. Y vamos a ver más diplomacia comercial. Es que si las empresas no pueden depender de los diplomáticos de las embajadas, lo tienen que hacer ellos. Tienen que aprender las técnicas de hacerlo. Aunque no podemos decir cómo va a ser el futuro, sí podemos decir que qué pasa en China lo va a decidir. Y yo estuve en China, estuve en la embajada británica en Pekín en 1989. En enero de ese mes estuvimos haciendo unos informes para el gobierno y hablamos de la inflación. Hablamos del cambio generacional del Partido Comunista. Hablamos de unas cosas. No hablamos de esto ni en otro informe en abril de 89.
Y yo estuve justo donde está pasando esto como observador de la embajada. Esto puede pasar otra vez en China. No es necesariamente que China va a ser el gran éxito que va a dominar el mundo. 20 minutos justo. Me voy. Gracias.